Bienvenidos a un nuevo viaje hacia lo desconocido, donde los límites de la realidad y la locura se desdibujan. Hoy les traemos una obra fundamental de H.P. Lovecraft, uno de los maestros del horror cósmico. Dagon es una historia que nos adentra en las profundidades de lo inquietante y lo sobrenatural, donde la mente humana se enfrenta a horrores que desafían todo entendimiento. Acompáñenme a descubrir la historia de un hombre que, tras una experiencia aterradora, se verá obligado a enfrentarse a una realidad mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó. Capítulo 1. La guerra y el horror. La historia comienza con un tono sombrío. El protagonista, quien aún no revela su nombre, nos cuenta su vida marcada por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. Nos habla de cómo las sombras de la guerra nunca lo han dejado en paz, incluso después de regresar del campo de batalla. De manera sutil, Lovecraft nos introduce a un hombre que ha quedado profundamente alterado por las experiencias violentas y aterradoras que vivió en la guerra. El protagonista, al igual que muchos soldados de la época, sufrió no solo las heridas físicas, sino también un impacto psicológico profundo. A lo largo de este primer capítulo, describe con detalle las pesadillas recurrentes y la sensación de desconexión con el mundo que lo rodea. La guerra, aunque ha terminado, ha dejado una marca imborrable en su mente. A través de su relato, vemos un hombre que está luchando con su sanidad, enfrentándose al horror que se ha apoderado de su ser, tanto durante la guerra como después. Este hombre se encuentra ahora en una ciudad costera de Europa, a la que ha sido enviado para descansar, recuperarse y escapar, de alguna manera, de sus recuerdos y del ruido constante de la guerra. La costa, con su sonido rítmico de las olas y el fresco viento marino, le ofrece una oportunidad de calma. Sin embargo, no es un refugio pacífico como esperaba. De alguna forma, el mismo horror que había conocido en la guerra parece haberle seguido hasta aquí. A pesar de que la ciudad parece tranquila a primera vista, el protagonista describe una sensación extraña y opresiva que lo embarga. Una inquietud indefinible lo acompaña mientras recorre la playa, observando el horizonte gris, con el mar lejano y turbulento. A medida que camina, siente una presencia invisible que lo acecha desde las profundidades del océano. Conforme avanza en su caminata, el protagonista describe el paisaje marino, pero con un tono cada vez más perturbador. El mar parece estar más cerca, más denso de lo que debería ser. La atmósfera se vuelve espesa, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía siniestra, como si algo en el agua estuviera esperando. Este mar, que en otro tiempo podía haber sido visto como bello y misterioso, ahora le parece ominoso y ajeno. A lo lejos, ve algo en la costa que llama su atención. Algo que no puede comprender por completo, pero que al mismo tiempo siente como un impulso inexplicable hacia ello. Algo lo atrae en su dirección. No es una figura humana ni nada familiar, pero no puede dejar de acercarse. Es en este momento cuando se encuentra con una figura extraña. A lo lejos, entre la neblina, hay una figura que parece destacarse en la playa, cerca del agua. Es una estatua, o al menos eso parece, pero no tiene las características convencionales de una escultura humana. La figura es monstruosa, con rasgos inhumanos. Sus proporciones son extrañas, casi grotescas. El protagonista no puede evitar acercarse más, como si algo lo impulsara a hacerlo. A medida que se acerca, el miedo crece en su interior, pero no puede resistir la curiosidad. Algo dentro de él lo obliga a examinar la figura con más detalle. Se siente incómodo, pero la atracción es demasiado fuerte para ignorarla. Lo que ve lo deja sin palabras. La figura, aunque parezca una estatua, tiene una calidad inquietante, como si estuviera viva, o al menos, aún tuviera una presencia palpable. El protagonista, temeroso pero al mismo tiempo atraído, se aproxima más. La figura tiene una apariencia extraña, casi alienígena, con una cabeza gigantesca y unos ojos vacíos que parecen seguirlo. La boca, que está abierta en un rictus monstruoso, parece sugerir algún tipo de expresión, como si estuviera a punto de hablar o de moverse. Los detalles de la escultura parecen demasiado realistas, demasiado perfectos, lo que aumenta aún más la sensación de incomodidad en el protagonista. Es entonces cuando el miedo se apodera completamente de él. El temor no solo es hacia lo desconocido que está frente a él, sino hacia el hecho de que algo más grande y más siniestro puede estar acechando en las sombras. La estatua parece estar esperando a alguien, y él sabe, en lo más profundo de su ser, que acaba de cruzar una línea. La figura es más que una simple escultura.
Algo dentro de ella está vivo, y lo está observando. Con un esfuerzo, el protagonista decide retirarse. Sabe que ha visto algo que no debía ver, algo que no puede comprender. Su mente comienza a desbordarse con pensamientos confusos y aterradores. No puede dejar de pensar en la estatua, en lo que representa. Una sombra de lo desconocido se cierne sobre él, y no sabe si podrá escapar de lo que acaba de descubrir. Este primer encuentro con lo inexplicable marca el inicio de un descenso hacia la locura y el horror que se desplegarán en los próximos capítulos. Capítulo 2. El misterioso ocaso. El protagonista, aún impactado por el encuentro con la extraña estatua en la playa, se siente invadido por una sensación de terror persistente que se extiende más allá de su comprensión. El ocaso comienza a teñir el cielo de tonos morados y anaranjados, pero en lugar de ser un espectáculo tranquilizador, el crepúsculo parece cargar el aire con una densidad palpable, casi opresiva. La atmósfera se vuelve más pesada, como si el mundo alrededor de él estuviera presionando contra su pecho, haciendo que cada respiración sea más difícil de tomar. Mientras camina de vuelta a su refugio en la ciudad costera, el protagonista no puede dejar de pensar en la estatua. A pesar de la luz tenue del atardecer, la figura de la escultura se le aparece en su mente como una visión de pesadilla. No puede dejar de imaginar aquellos ojos vacíos, esa boca distorsionada en una mueca grotesca que parecía querer hablar, gritar o quizás, incluso, devorar. Algo acerca de la estatua lo hace sentir que no está solo, que una fuerza invisible lo sigue y lo observa. Su mente se llena de pensamientos oscuros, y a medida que avanza por la ciudad, el entorno familiar comienza a tornarse extraño. Las calles empedradas, las fachadas de las casas, los edificios, todo parece estar distorsionado por una sensación de irrealidad, como si la ciudad misma estuviera cambiando frente a él, transformándose en un lugar extraño y hostil. Es entonces cuando, al pasar junto a una pequeña tienda, se detiene un momento para mirar hacia el mar. El océano está ahora más oscuro que antes, y las olas parecen moverse con un ritmo inquietante. A lo lejos, el horizonte se ve distorsionado, como si una niebla espesa estuviera cubriendo el agua. El protagonista siente que algo en el mar lo está llamando, como si estuviera siendo arrastrado hacia las profundidades, y el miedo se convierte en un peso insoportable. Siente la necesidad de regresar a la playa, de descubrir más sobre la figura y sobre lo que ocurrió en su encuentro con la estatua. La curiosidad se mezcla con el terror, pero hay algo más. Es una sensación inexplicable, una especie de vínculo invisible que lo atrae hacia la costa. Aunque no puede comprenderlo completamente, algo en su interior le dice que el misterio de esa estatua no ha hecho más que empezar, que aún hay secretos por desvelar. Cuando finalmente llega a su pequeño alojamiento en la ciudad, se encuentra incapaz de dormir. La imagen de la estatua persiste en su mente, y la sensación de algo acechando en las sombras del mar no lo deja en paz. Los recuerdos de la guerra, de las atrocidades que vivió, parecen entrelazarse con lo que acaba de descubrir. La guerra ya no parece tan lejana, como si, en algún lugar entre los horrores de la humanidad y los secretos del mar, una conexión aterradora estuviera tomando forma. Las horas pasan lentamente, y el protagonista se encuentra dando vueltas en su cama, incapaz de hallar consuelo. La imagen de los ojos vacíos de la estatua lo persigue, y aunque quiere desecharla como una simple ilusión, algo dentro de él sabe que no es así. La estatua es real, y lo que representa es aún más aterrador. En medio de sus pensamientos, se le ocurre que podría regresar al día siguiente a la playa, intentar desentrañar más sobre la figura, sobre la presencia extraña que lo observa desde las profundidades del océano. Sin embargo, la sensación de que está siendo observado persiste, como si los mismos elementos de la naturaleza estuvieran conspirando para mantenerlo en vilo. Finalmente, el cansancio se impone, y logra conciliar el sueño. Pero sus sueños no son más que un reflejo distorsionado de la realidad. En ellos, ve el océano, pero no como lo conoce. Es un mar oscuro, insondable, lleno de criaturas extrañas y figuras sombrías que nadan bajo las olas. De repente, las aguas se abren, y una gigantesca figura aparece, emergiendo de las profundidades. Es la misma estatua, pero ahora está viva, y su rostro parece estar mirándolo con ojos vacíos y aterradores. Cuando el protagonista se despierta en la mañana, el sudor cubre su frente, y su corazón late desbocado. Sabe que lo que ha experimentado no ha sido un sueño común. La sensación de terror es real, y la conexión con la estatua y el mar parece más tangible que nunca. Se siente como si estuviera atrapado entre dos mundos,
entre la realidad y algo mucho más oscuro que está a punto de desbordarse. Capítulo 3. El abismo despierta. Al día siguiente, el protagonista se siente abrumado por la sensación de que algo ha cambiado. No es simplemente el recuerdo vívido de la estatua o la incomodidad de su encuentro con lo desconocido, es algo más profundo, una ansiedad que se ha apoderado de su ser. A pesar del intento de calmarse, su mente no puede liberarse del pensamiento de regresar a la playa. Algo dentro de él, una especie de impulso irracional, lo atrae a ese lugar oscuro y misterioso. Sabe que necesita respuestas, aunque no esté seguro de lo que está buscando. Decide, entonces, enfrentarse a su creciente obsesión y se dirige hacia la costa en busca de la figura que lo ha perturbado tan profundamente. El sol brilla con fuerza, pero el aire sigue siendo denso, cargado de una humedad pesada. A medida que camina hacia la playa, se siente como si las olas, con su sonido suave y constante, lo estuvieran esperando. A cada paso que da, el peso del mar parece aumentar, y la sensación de estar siendo observado vuelve a invadirlo, más fuerte que antes. Cuando llega a la playa, el paisaje le parece más familiar que la última vez. Sin embargo, hay algo sutilmente diferente. La quietud del lugar parece más profunda, más inquietante. El mar, en lugar de ofrecer una sensación de calma, ahora parece un vasto y sombrío pozo de oscuridad, cuyos bordes se difuminan con la niebla que lo envuelve todo. El cielo, anteriormente despejado, ahora tiene un tinte gris que refleja la misma opresión del agua. A lo lejos, el protagonista ve la figura que lo había atraído la noche anterior. La estatua está allí, aparentemente inmutable, pero con una presencia aún más fuerte y perturbadora. A medida que se acerca, algo dentro de él lo impulsa a acercarse más, casi como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. La figura parece haber tomado un carácter más tangible, como si estuviera a punto de moverse o incluso de hablar. El hombre se detiene frente a ella, mirando más de cerca cada detalle. Los ojos vacíos de la estatua lo observan, pero no de una manera estática. Hay algo más en ellos, un resplandor sutil que parece reflejar el alma del mar mismo. Siente que, de alguna manera, la figura está conectada con algo mucho más grande y antiguo de lo que puede imaginar. Un estremecimiento recorre su cuerpo, pero no puede apartar la mirada. Algo dentro de él lo obliga a quedar allí, frente a esa presencia, sintiendo que el tiempo mismo se ha detenido. De repente, algo cambia. Un sonido bajo, casi inaudible, se hace presente. Es un murmullo, un susurro lejano que proviene del océano. El protagonista se da cuenta de que no es solo el sonido del mar lo que lo rodea, sino algo más, un susurro que proviene de las profundidades, algo antiguo, algo que lleva en su interior una historia oscura y desconocida. El sonido es hipnótico, y él siente como su mente empieza a perder el contacto con la realidad. El murmullo se intensifica, y por un momento, el protagonista tiene la sensación de que el mar mismo lo está llamando. Quiere retroceder, quiere huir, pero su cuerpo parece estar paralizado por la magnitud de lo que está ocurriendo. Las olas se agitan violentamente, y el viento aumenta, golpeando su rostro con una fuerza inesperada. El sonido de las aguas parece crecer, transformándose en un rugido ensordecedor que lo envuelve. De repente, el hombre se siente como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible hacia el agua. Sus pies, como si tuvieran vida propia, lo empujan hacia adelante. A cada paso, la estatua detrás de él se desvanece en su mente, y la presencia de la criatura en el océano se vuelve más dominante. El miedo lo embarga, pero no puede resistir el impulso de acercarse más. Sus pensamientos se distorsionan, y se siente como si estuviera a punto de perder el control por completo. Con una última mirada hacia el horizonte, el protagonista da un paso más. Pero en ese mismo instante, la estatua parece moverse, o al menos, eso es lo que su mente cree ver. La figura de la escultura comienza a transformarse, como si estuviera cobrando vida. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillan con un resplandor sobrenatural. La boca de la estatua se abre lentamente, y un sonido gutural y profundo, como un rugido, comienza a emanar de ella. El protagonista se detiene en seco, su corazón late con furia en su pecho. El mundo entero parece desmoronarse a su alrededor, y la niebla que rodea el mar se espesa, formando figuras oscuras y ambiguas que lo rodean. Los murmullos del océano se vuelven gritos, gritos que parecen venir de las profundidades mismas de la tierra.
Todo se convierte en caos, y en medio de esa confusión, el protagonista comienza a comprender la terrible verdad. Lo que está a punto de descubrir es algo mucho más antiguo, más peligroso y más oscuro de lo que había imaginado. La estatua ya no es solo una figura de piedra. Ha dejado de ser una simple escultura, y ha tomado forma. Es algo mucho más grande, mucho más aterrador. Algo que ha estado esperando en silencio durante milenios. Y ahora, finalmente, ha despertado. Capítulo 4. La revelación de lo desconocido. El protagonista, con el corazón aún latiendo desbocado en su pecho, se encuentra atrapado en un remolino de confusión y terror. Lo que acaba de presenciar es algo que desafía cualquier intento de racionalización. El mundo que conocía parece desmoronarse ante sus ojos, y la estatua, que antes solo era un objeto inquietante, ahora parece ser el núcleo de un misterio insondable. Con la mente nublada por el miedo, el hombre intenta retroceder, pero sus piernas no responden. Es como si el suelo debajo de él hubiera cambiado, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible que lo mantiene en su lugar. La estatua, ahora animada de alguna manera, sigue observándolo, sus ojos vacíos pero llenos de un resplandor penetrante. En la distancia, el océano comienza a rugir con mayor fuerza, como si estuviera convocando algo desde lo más profundo. El protagonista siente una presión en su pecho, un peso insoportable que lo empuja hacia adelante. Se ve obligado a mirar nuevamente hacia el mar, que parece cobrar vida propia. Las olas se levantan con una furia desconcertante, y el cielo se oscurece aún más, sumiendo el paisaje en una penumbra ominosa. Una niebla espesa comienza a emanar del océano, envolviendo lentamente la playa y desdibujando los contornos de todo lo que está a su alrededor. Una extraña sensación de asfixia se apodera de él, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible que lo acecha. En medio de esa atmósfera sofocante, el protagonista comienza a sentir una conexión con la estatua. Algo más que una simple conexión mental, una conexión ancestral, cósmica, que lo une con lo desconocido, con las profundidades insondables del mar y con los horrores que han permanecido ocultos durante eones. De repente, un sonido retumbante resuena en el aire, como el batir de un gigantesco tambor de guerra. El protagonista siente como la tierra tiembla bajo sus pies, y una corriente de energía extraña recorre su cuerpo. Es como si el propio planeta estuviera despertando, como si algo gigantesco, más allá de la comprensión humana, estuviera tomando forma en la oscuridad. El mar, con sus olas agitadas, parece estar respirando, expandiéndose y contrayéndose, como una criatura viva, esperando algo. A lo lejos, una figura emergente aparece entre la niebla, una figura que parecía una sombra, pero que ahora toma forma, recortándose contra el horizonte de manera definida. La figura es colosal, mucho más grande de lo que el hombre puede imaginar. Es una presencia que parece abarcar todo el espacio frente a él, una entidad primordial, un ser que ha permanecido oculto durante milenios, esperando el momento adecuado para emerger. La figura es una criatura con una forma indescriptible, un monstruo que no tiene cabida en la comprensión humana. Su cuerpo parece hecho de agua y oscuridad, un híbrido extraño de lo humano y lo alienígena, con tentáculos que se mueven como si tuvieran vida propia. Sus ojos, si se pueden llamar ojos, son dos pozos insondables de oscuridad pura, que reflejan la totalidad del terror cósmico que ha acechado al protagonista durante todo su encuentro. El hombre no puede mover los ojos de la criatura, como si estuviera hipnotizado, absorbido por una fuerza que está más allá de cualquier explicación lógica. El mar sigue rugiendo con violencia, y las olas se alzan como gigantescos muros de agua, chocando contra la playa con un estruendo ensordecedor. Sin embargo, el protagonista ya no escucha nada. Está completamente atrapado en el horror de lo que está presenciando. La criatura avanza lentamente, arrastrándose hacia la orilla, su presencia haciendo que el aire a su alrededor se torne cada vez más pesado, más denso. La estatua, que antes parecía inerte, ahora se mueve, pero no como un objeto animado. Es como si la misma esencia de la criatura del océano estuviera tomando forma dentro de ella. Los ojos vacíos de la estatua brillan con una luz antinatural, y la boca, que anteriormente estaba sellada, se abre lentamente, dejando escapar un sonido gutural, una vibración profunda que resuena en las profundidades de la tierra. Es en ese momento cuando el hombre comprende la terrible verdad. La estatua no es una figura aislada, es un fragmento de algo mucho más grande, una pieza de un rompecabezas cósmico que ha estado esperando su momento para revelarse.
La criatura que se acerca no es una simple aberración, sino una manifestación de algo primordial, algo que ha existido desde tiempos inmemoriales, un ser que forma parte de un panteón oscuro y olvidado de seres cósmicos. El terror se apodera de su ser mientras intenta comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Sabe que está ante la presencia de un ser que está más allá de la comprensión humana, un ser que no pertenece a este mundo ni a ningún otro que haya sido concebido por la mente humana. La estatua, el mar, la criatura, todo está conectado, y el protagonista es solo una pieza diminuta en un gran y oscuro juego cósmico. La criatura avanza, y con cada paso, la tierra parece temblar. El hombre, incapaz de resistirse a la fascinación y al horror que lo consume, se encuentra ante el abismo más grande de su vida. Su mente, ya al borde de la locura, comienza a ceder ante la enormidad de la revelación que acaba de experimentar. El miedo lo consume, y la última imagen que tiene antes de desvanecerse en la oscuridad es la de esa entidad colosal acercándose, cada vez más cerca, como si todo estuviera predestinado a suceder de esta manera. Capítulo 5. La caída en la locura. El hombre ya no puede distinguir si lo que está presenciando es realidad o un sueño. La criatura, un monstruo colosal y aterrador, sigue avanzando lentamente, como si fuera el epítome del horror cósmico que siempre había existido, esperando su momento para emerger del abismo marino. Cada paso que da la criatura hace que el aire se vuelva más denso, más pesado, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar bajo el peso de una terrible revelación. La estatua, ahora claramente un conducto hacia lo inconcebible, se transforma completamente. Ya no parece una simple escultura, parece un reflejo distorsionado de la monstruosa figura que se aproxima desde el océano. Sus ojos vacíos, antes inanimados, ahora brillan con una luz grotesca y antinatural. La boca de la estatua se abre con una lentitud espantosa, liberando un rugido bajo y gutural que hace vibrar el suelo bajo los pies del protagonista. La fuerza de ese sonido parece penetrar en sus entrañas, como si la criatura estuviera llamando algo más desde el abismo, algo mucho más grande, más antiguo, más aterrador. El mar, ahora un vasto océano de terror, se agita con furia. Las olas no son las suaves ondulaciones de antes, sino gigantescos muros de agua que se levantan y caen con una violencia que parece querer arrasar con todo a su paso. La niebla, espesa y oscura, cubre cada rincón del paisaje, mientras las sombras de criaturas desconocidas se mueven en sus profundidades. El protagonista, atrapado en el centro de este caos cósmico, siente como la cordura comienza a desmoronarse. A lo lejos, los cielos parecen desmoronarse en una tormenta de luces extrañas y distorsionadas, como si el propio firmamento estuviera siendo rasgado por las garras de una fuerza ancestral. Las estrellas, que antes brillaban con la promesa de un universo ordenado, ahora son puntos titilantes de un vacío infinito. No hay respuestas en el cielo. No hay respuestas en el océano. Solo hay una sensación de que el hombre está siendo arrastrado hacia una verdad que está más allá de su comprensión. El protagonista cae de rodillas en la arena, sus manos temblando violentamente mientras intenta aferrarse a lo que queda de su mente. Sabe que está al borde de la locura, que no tiene escapatoria. El mundo alrededor de él parece convertirse en una espiral descendente hacia lo desconocido. La criatura, que ahora parece ser una manifestación del propio caos primordial, se acerca más. Los tentáculos del monstruo, gigantescos y viscosos, se mueven con una lentitud aterradora, pero cada movimiento está cargado de una fuerza aplastante. La Tierra parece crujir bajo el peso de esa fuerza oscura, como si el planeta mismo estuviera siendo desmoronado por la presencia de esta entidad. En su mente, el protagonista comienza a recordar los horrores de la guerra, las atrocidades que presenció, las vidas que se apagaron ante sus ojos. Pero esos recuerdos parecen desvanecerse, reemplazados por algo mucho más antiguo, más aterrador. Las criaturas del mar, los dioses olvidados, las fuerzas cósmicas que han estado presentes desde el principio de los tiempos, comienzan a fusionarse con sus pensamientos. Siente que no está solo, que algo más está con él, algo que lo observa desde las profundidades de su alma. En su delirio, el protagonista comprende algo que no quiere comprender. Las estrellas, el mar, la estatua, la criatura, todo forma parte de un mismo ciclo, un ciclo eterno que está más allá del control humano. Los seres que habitan el océano, los que han estado allí desde tiempos inmemoriales, no son dioses benevolentes. Son entidades cósmicas que se alimentan de la desesperación, que existen más allá del tiempo y el espacio, esperando el momento para reclamar lo que es suyo.
Las olas siguen golpeando la orilla con la fuerza de un tsunami, pero el protagonista no se atreve a mover un músculo. Sabe que su destino ya está sellado, que no puede escapar. La criatura, con su forma grotesca y monstruosa, se acerca más y más. La estatua, ahora completamente animada, parece ser su preludio, una advertencia de lo que está por venir. La conexión entre ambos mundos, entre el hombre y la entidad cósmica, se fortalece, y el hombre siente que ya no tiene control sobre su propia voluntad. En un último intento de resistir, el protagonista mira hacia el horizonte. El mar se extiende infinitamente hacia adelante, un vasto vacío que parece consumir todo a su paso. La criatura, ahora apenas a unos metros de él, extiende uno de sus tentáculos, como si estuviera a punto de arrastrarlo hacia las profundidades. El hombre cierra los ojos, incapaz de soportar más la realidad que lo rodea. Sabe que está al borde de la locura, que su mente no puede comprender lo que está viendo, lo que está ocurriendo. La criatura no es solo un ser físico, es una manifestación del caos y la desesperación misma. Antes de que el tentáculo lo alcance, un grito de desesperación se escapa de su garganta. Un grito que parece mezclarse con el rugido del océano, una llamada al vacío, al abismo, al horror. Pero no hay respuesta. Solo hay oscuridad. Capítulo 6. El abismo infinito. La criatura ha llegado. El tentáculo que se extiende hacia el protagonista es vasto y grotesco, envuelto en una oscuridad que parece devorar todo a su paso. El hombre, paralizado por el terror, siente como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero estuviera colapsando bajo el peso de la presencia de esa entidad cósmica. En su mente, el océano parece resonar con una fuerza insondable, un rugido interminable que refleja la furia y el caos que están a punto de desatarse. El tentáculo, húmedo y viscoso, se acerca lentamente. No es solo una extensión física de la criatura, es una manifestación de la locura misma, una cuerda hacia las profundidades insondables que acechan en el corazón del universo. El protagonista siente como si algo estuviera arrancando su ser, como si su alma estuviera siendo arrastrada por la fuerza incontenible de esa cosa que no pertenece a este mundo. Hay algo profundamente primitivo en esa sensación, como si estuviera siendo succionado hacia el centro de la Tierra, o hacia el centro del mismo cosmos. Las olas del océano, cada vez más grandes y violentas, chocan contra la orilla con el estrépito de un trueno. La tormenta en el cielo se intensifica, una tormenta sin precedentes, una tormenta que parece tener la intención de desgarrar el propio espacio-tiempo. La niebla se espesa aún más, y el aire se vuelve irrespirable, cargado de una tensión indescriptible. Cada respiro se siente como una lucha por mantener la cordura, como si el propio aire estuviera impregnado de la presencia de lo desconocido. Los ojos del protagonista, que ahora están fijos en la criatura, no pueden apartarse de su visión. La monstruosidad no es solo un ser físico, es algo mucho más grande, una entidad cósmica de dimensiones incomprensibles, que parece ser la encarnación misma del horror primordial. Los ojos de la criatura brillan con una intensidad cegadora, como si estuvieran mirando más allá de los límites del universo, hacia una realidad donde no existen las leyes de la lógica ni del espacio. De repente, una sensación de ahogo se apodera del protagonista. El aire, cargado de humedad y salitre, parece volverse más espeso, más pesado. Sus pulmones luchan por respirar, pero el aire ya no es suficiente. Sabe que está atrapado, que no hay escape de esta pesadilla. La sensación de que algo gigantesco lo está observando, lo está acechando, lo invade por completo. El monstruo, que parecía distante al principio, ahora parece estar justo enfrente de él, una presencia que ocupa todo su campo de visión. El tentáculo, moviéndose lentamente pero con una fuerza irresistible, finalmente roza su cuerpo. La textura del tentáculo es indescriptible, húmeda, viscosa, como si estuviera hecha de una sustancia que desafía las leyes de la física. El toque del tentáculo es frío, casi glacial, y al mismo tiempo está impregnado de una energía extraña, una energía que parece atravesar su piel y llegar directamente a su alma. La sensación es tan intensa que el protagonista pierde el control de su cuerpo, cayendo de rodillas en la arena, incapaz de moverse. La visión del hombre se distorsiona, y las imágenes se vuelven difusas, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. El océano, el cielo, la criatura, todo parece desmoronarse en una amalgama de caos y oscuridad. Los recuerdos de su vida anterior se desvanecen, como si nunca hubieran existido. El horror,
que antes era solo un sentimiento vago, se convierte en una presencia palpable, una fuerza tangible que lo consume por completo. Es entonces cuando el hombre siente la conexión con la criatura de una manera aún más profunda. Ya no es solo un espectador, un ser que mira desde lejos lo que está sucediendo. Ahora está conectado a esa entidad, como si sus mentes estuvieran entrelazadas, como si la criatura y él compartieran un vínculo cósmico, una conciencia compartida que se extiende más allá de los límites de la realidad. El miedo y el horror no son solo sentimientos, son una comprensión profunda, una revelación de lo que está sucediendo, una verdad que no puede ser expresada con palabras. El protagonista comienza a entender lo que está ocurriendo. La criatura no está allí solo para acecharlo. Está allí porque él es una parte de algo mucho más grande, algo que ha estado esperando durante eones para volver a despertar. La estatua, el océano, la niebla, las criaturas ocultas en la oscuridad, todo forma parte de un plan cósmico más allá de la comprensión humana. El hombre se da cuenta de que no está siendo atacado, está siendo absorbido, transformado en una parte de un todo mucho más vasto y aterrador. El tentáculo de la criatura sigue acercándose, y el hombre, sin poder hacer nada más que esperar lo inevitable, siente como su cuerpo se comienza a disolver, a desintegrarse en una masa de pura energía cósmica. La conciencia que alguna vez fue suya se disuelve en el abismo, y en su lugar, se despierta una comprensión inhumana, un entendimiento primitivo que no puede ser compartido ni entendido por ningún ser humano. El miedo y la desesperación se desvanecen, reemplazados por una sensación de asombro ante la magnitud del universo y el lugar que el protagonista ahora ocupa dentro de él. Con cada respiración, el protagonista pierde más de su humanidad. La tierra bajo el llano es familiar, ni el océano, ni el cielo. Todo se ha convertido en una extensión de la criatura, una manifestación del abismo cósmico que todo lo consume. Lo que antes parecía el fin de su vida es ahora el comienzo de una nueva existencia, una existencia que está más allá de cualquier percepción humana. Capítulo 7. El abismo se cierra. La oscuridad lo rodea. No es la oscuridad que se encuentra en la ausencia de luz, sino una oscuridad que parece tener conciencia propia. El protagonista, ahora completamente atrapado en su desesperación, siente que está siendo absorbido por ella, como si el vacío mismo estuviera devorando su ser. Las olas del océano, que alguna vez fueron solo el rugir distante de la naturaleza, ahora parecen latir al unísono con su corazón, como si todo el mar estuviera de alguna manera vivo, consciente de su sufrimiento. La figura monstruosa frente a él sigue extendiendo sus tentáculos, cada uno más grande y grotesco que el anterior, y el protagonista puede sentir su peso, su presión, como si la propia gravedad estuviera siendo alterada por la presencia de la criatura. Los tentáculos no solo se acercan a su cuerpo, parecen entrar en su mente, en sus recuerdos, en sus pensamientos más profundos, como si fueran tentativas de arrastrarlo hacia un abismo mental que no puede comprender. El aire se vuelve denso, cargado de un olor a sal y humedad que se filtra en sus pulmones. Es como si todo el ambiente estuviera impregnado de la presencia de lo desconocido. En su mente, las imágenes se mezclan, la estatua que vio en la costa, la monstruosidad marina, las figuras de otros seres, tal vez otros humanos, tal vez otros seres del mar, que lo observan con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Lo que antes parecía ser la costa de un lugar familiar se ha convertido en un paisaje alienante. La arena bajo sus pies ya no es cálida, es fría y resbaladiza, como si estuviera hecha de una sustancia que no pertenece al mundo terrenal. El cielo, que antes era claro, ahora está distorsionado, las estrellas parpadeando de manera errática, como si el universo mismo estuviera siendo alterado por fuerzas más allá de su control. La criatura frente a él, una mezcla de formas marinas y una presencia cósmica, parece desmaterializarse y reconfigurarse a voluntad. Los tentáculos, ahora en múltiples direcciones, parecen moverse en un flujo interminable, extendiéndose hacia el cielo, hacia el mar, hacia el propio protagonista. Cada vez que uno de estos tentáculos roza su piel, una ola de dolor indescriptible lo atraviesa, no solo en su cuerpo, sino en su mente. Es como si la criatura no solo estuviera tocando su carne, sino también sus pensamientos, desgarrándolos lentamente. En un instante de lucidez, el protagonista se da cuenta de la terrible verdad. Lo que está sucediendo no es un ataque físico, sino algo mucho más profundo. La criatura lo está absorbiendo, pero no de la manera en que un animal devoraría a su presa. Está extrayendo su ser, su identidad, su humanidad. Las sombras que lo rodean ya no son solo figuras oscuras,
son ecos de otras mentes, otros seres atrapados en la misma red cósmica, seres que alguna vez fueron humanos, pero que ahora existen como fragmentos de una existencia más allá de lo que él puede entender. Es entonces cuando la mente del protagonista comienza a fragmentarse. Los recuerdos de su vida anterior se desvanecen uno por uno, como si fueran hojas de un libro que alguien estuviera arrancando sin compasión. Recuerda su vida, su familia, sus amigos, pero esos recuerdos son tan lejanos ahora, tan ajenos, como si pertenecieran a otra persona, a un ser distinto que nunca llegó a existir. La criatura, sin mostrar ninguna prisa, sigue acercándose. Un último tentáculo, más grande que los demás, se extiende hacia él. El protagonista siente una presión sobre su pecho, como si toda la masa del océano estuviera concentrada en ese único punto, aplastándolo lentamente, despojándolo de su ser. El horror que siente no es solo físico, es mental, existencial. No tiene escape, no tiene refugio. El abismo que se ha abierto ante él no es solo un vacío físico, sino un abismo dentro de su propia psique. Siente su mente desmoronarse mientras la criatura se aproxima, y un grito, débil y desesperado, escapa de sus labios. No es un grito de miedo, sino de rendición, como si finalmente aceptara lo que está ocurriendo. La verdad se abre ante él en toda su magnitud, está siendo absorbido no solo por la criatura, sino por una fuerza cósmica que existe más allá del tiempo y el espacio, una fuerza que es indiferente a la vida humana y a la muerte. Todo lo que ha conocido, todo lo que ha sido, no es más que un fugaz suspiro en el vasto e infinito ciclo del universo. La niebla espesa lo rodea por completo, y el tentáculo, como una mano gigantesca, lo envuelve por completo. El aire desaparece. El sonido del océano se apaga. El horror cósmico ha tomado su lugar. El protagonista ya no está seguro de dónde termina su cuerpo y dónde comienza la criatura. La realidad se disuelve a su alrededor, y lo que antes era su mente ahora es una amalgama confusa de pensamientos y sensaciones. La disolución es completa, su humanidad ya no tiene forma, y solo queda una conciencia perdida en el vasto abismo de lo desconocido. Capítulo 8. El eco del abismo. La oscuridad lo envuelve todo. Ya no hay distinción entre la tierra y el mar, entre el cielo y el océano. Todo se ha convertido en una masa informe, una mezcla de sombras y formas extrañas que el protagonista ya no puede reconocer ni comprender. Lo que alguna vez fue el ser humano que él fue, ahora parece un mero vestigio, una ilusión atrapada en el vasto mar de la existencia cósmica. Su mente ya no es suya, ha sido absorbida por algo mucho más grande, una conciencia que abarca todo el universo conocido y el que no lo es. La criatura, la que antes parecía un ser físico, ahora es algo mucho más trascendental. Cada uno de sus tentáculos, que antes se movían con una violencia primitiva, ahora parecen irradiar una energía pura, una fuerza cósmica que no puede ser comprendida por una mente humana. Es como si esos tentáculos fueran hilos conectados a una red infinita de pensamientos y recuerdos, como si la criatura estuviera tejiendo una realidad completamente ajena a la que él conocía. El protagonista ya no puede distinguir entre el sufrimiento y el éxtasis. Siente que está perdiendo su identidad. Su conciencia se disuelve poco a poco en una conciencia mucho más grande, mucho más antigua. En sus recuerdos, que se desvanecen en fragmentos, puede escuchar ecos lejanos de voces que le hablan en lenguas olvidadas. El mar, la criatura, la estatua, todo parece estar intrínsecamente ligado a su ser, como si todo fuera una gran farsa cósmica que ahora se ha desenredado ante sus ojos. La figura del monstruo, que ya no es simplemente una manifestación física, parece estar dispuesta a revelar todo su terrible poder. El protagonista siente como si las capas de la realidad se estuvieran rasgando, y detrás de ella se encuentra un abismo infinito, un espacio vacío que se extiende más allá de lo que cualquier ser humano podría comprender. Cada pensamiento que tiene parece ser absorbido por ese abismo, cada recuerdo se desvanece, reemplazado por una horrible revelación de lo que hay más allá. Es entonces cuando la figura del monstruo comienza a cambiar. Su forma no solo se adapta a la percepción del protagonista, sino que se disuelve, se funde con el entorno, con el mar, con la niebla. Ya no es una criatura tangible, es una manifestación de la distorsión cósmica misma. Los tentáculos ahora parecen ser parte del mar, parte de la propia oscuridad que lo rodea. La criatura se convierte en una representación del abismo, del vacío sin fin, una entidad sin forma que está más allá de la realidad misma. El protagonista ya no tiene control sobre su cuerpo. Su alma parece estar siendo arrastrada hacia un lugar que no puede identificar.
Los recuerdos de su vida antes de este encuentro con el monstruo se desvanecen como si nunca hubieran existido. El horror de lo que ha presenciado y experimentado lo consume, pero a medida que se disuelve, se da cuenta de que este horror es solo un eco, una fracción de una realidad mucho mayor, mucho más aterradora. El mar, antes inofensivo, ahora se convierte en el propio emblema del terror cósmico. Las olas, ya no simples fuerzas de la naturaleza, parecen ser extensiones del monstruo, partes de un plan mucho más grande que no tiene ningún tipo de lógica humana. El océano mismo, que antes era simplemente agua, ahora se convierte en el lugar de donde proviene toda esta existencia, un espacio donde el tiempo y el espacio no tienen sentido, un lugar de donde la criatura, o lo que sea, se origina. De repente, una sensación de vacío total lo envuelve, como si el protagonista hubiera sido absorbido por el abismo mismo. El sonido del océano ya no es audible, el rugido de las olas desaparece, y con ello, cualquier indicio de vida o movimiento. El hombre siente que está siendo arrancado de su cuerpo físico, que está siendo despojado de su humanidad y llevado hacia un lugar más allá de cualquier percepción normal. Ya no es un ser que respira, que siente, que piensa. Es una conciencia flotante en la inmensidad de lo desconocido. A través de la niebla y la oscuridad que lo rodean, comienza a ver imágenes distorsionadas, visiones de seres que nunca ha conocido pero que parecen familiares. En estas visiones, los antiguos dioses marinos y las criaturas del abismo se mezclan con recuerdos de seres humanos, pero todos parecen igualmente distorsionados, deformes, como si estuvieran atrapados entre dos mundos, incapaces de escapar de la red cósmica que los sostiene. Estos seres parecen estar atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento y confusión, sin posibilidad de liberarse. El hombre, ahora completamente consciente de su destino, siente que está siendo despojado de todo lo que alguna vez fue. Su mente es un vacío, su cuerpo es nada. No hay tiempo, no hay espacio. Solo hay una conciencia infinita, un mar interminable de oscuridad y desesperación. La criatura, si es que aún se puede llamar así, ha desaparecido. Todo lo que queda es el eco de su existencia, el eco del abismo que lo rodea, una existencia sin fin, sin propósito. La última sensación que queda en él es la de ser una parte de algo mucho más grande, mucho más terrible. Algo que se extiende más allá de la comprensión humana, algo que está esperando a ser comprendido, pero que nunca podrá serlo. Capítulo 9. La desesperación cósmica. El silencio es absoluto, un vacío que parece devorar todo a su paso. El protagonista se encuentra suspendido en lo que parece ser un espacio sin dimensiones, un lugar donde el tiempo no tiene sentido, donde la distancia y la forma ya no existen. No hay aire, no hay tierra, no hay mar. Lo único que queda es una conciencia desconcertada, atrapada en un estado de pura confusión y terror. Todo lo que alguna vez fue su vida, sus recuerdos, su identidad, ahora se disuelven como sombras en la oscuridad. La criatura, que antes parecía una monstruosidad física, se ha desvanecido, pero su influencia sigue presente. El protagonista ya no puede distinguir entre lo real y lo ilusorio. Todo se ha convertido en un caos de imágenes y sensaciones desconectadas, un torbellino de pensamientos que giran sin cesar, pero que no llegan a ningún lado. Las visiones que aparecen ante él no tienen lógica alguna. Figuras borrosas, distorsionadas, que parecen estar atrapadas entre el espacio y el tiempo. Seres indescriptibles que flotan en la nada, que nunca pertenecieron a este mundo, pero que parecen saber exactamente quién es él. Y, sin embargo, esas entidades no muestran compasión, no muestran ninguna emoción. Son como sombras de un universo más allá de la comprensión humana, como ecos de una existencia que no tiene sentido, ni principio ni fin. De repente, en medio de esa oscuridad infinita, una figura emerge. Es una forma humanoide, pero deformada, una distorsión de lo que alguna vez fue un ser vivo. Su rostro es una máscara de desesperación, una máscara que refleja el sufrimiento eterno, una cara que parece estar atrapada en una mueca de horror. El hombre no sabe si esa figura es real o si es solo un reflejo de su propia locura, pero algo en ella le resulta aterradoramente familiar. Puede ser que esa forma de sufrimiento, esa distorsión de humanidad, sea el destino que le aguarda. La criatura se acerca, pero no de una manera física. La figura parece estar en todas partes al mismo tiempo, envuelta en un manto de oscuridad infinita. No tiene forma, no tiene consistencia, pero su presencia lo invade todo. Es la manifestación de la desesperación misma,
la sensación de ser completamente insignificante ante la inmensidad del cosmos. El hombre se da cuenta de algo terrible. Él no es el único. Esta figura deformada, esta conciencia atrapada en la oscuridad, no es solo suya. Hay muchas más, muchas otras que están atrapadas en el mismo ciclo interminable de sufrimiento, seres que han sido arrastrados al abismo cósmico, condenados a existir en un estado de tormento eterno, sin esperanza de liberación. La criatura parece hablarle, pero las palabras son incomprensibles. No son sonidos, sino una sensación profunda que lo atraviesa, que se clava en su ser como una aguja afilada. El protagonista no puede comprender lo que está ocurriendo, pero la sensación es clara. La criatura le está mostrando algo, una revelación, un entendimiento profundo de la insignificancia humana en el vasto universo. Es como si toda su vida, todo su ser, no fuera más que un suspiro en la existencia cósmica, una chispa fugaz que se apaga en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, la conciencia del protagonista parece expandirse, fusionarse con las otras figuras atrapadas en la oscuridad. Siente su mente desbordada por un conocimiento ancestral, un entendimiento primitivo de lo que es el universo. Sabe que el océano, la criatura, la estatua, todo eso era solo una pequeña fracción de una verdad mucho más grande, mucho más aterradora. Las entidades que lo rodean son testigos del caos primordial, de una existencia que no se rige por las leyes humanas, sino por un ciclo eterno que está más allá de toda comprensión. Sabe que no hay escapatoria. Lo ha comprendido todo, y esa comprensión lo consume. Ya no es un ser humano, no es nada. Es solo un eco, un fragmento de algo mucho más grande. En ese instante, la oscuridad parece tragárselo por completo, y su conciencia se disuelve en el abismo. A través de la niebla cósmica que lo rodea, el protagonista ve destellos de luces que emergen de la distancia. Pero esas luces no son de esperanza, sino de condena. Cada destello es un recordatorio de la inmensidad del universo, un universo sin significado ni propósito, gobernado por fuerzas que no tienen ningún interés en el destino de los seres humanos. Las luces parecen ser faros en la oscuridad, pero cada uno de ellos es solo una trampa, una invitación a un sufrimiento aún mayor. La sensación de descomposición mental se intensifica. La conciencia del protagonista ya no es suya. Ha sido arrastrado hacia una existencia que no es humana, una existencia que está más allá de las estrellas, más allá del océano y la tierra, donde solo queda el vacío y el horror cósmico. De repente, la figura que lo ha estado observando, esa presencia que parecía tan lejana, se aproxima aún más. Su rostro es una masa de distorsiones, una amalgama de rostros y formas humanas que se retuercen en una mueca grotesca. En sus ojos, el hombre ve reflejado su propio sufrimiento, y por un instante, siente que ha llegado al final de su viaje. Ha comprendido que nunca podrá escapar, que está atrapado en este ciclo eterno de horror. Pero la criatura sigue hablándole, transmitiéndole pensamientos que no puede comprender. Solo una palabra se repite en su mente: inmortalidad. El hombre ya no está seguro de qué significa, pero algo en su interior sabe que esa palabra representa lo que le espera. La inmortalidad no es un regalo, no es una bendición. Es una condena a existir para siempre en este abismo, sin fin, sin esperanza. Capítulo 10. La tragedia del olvido. La sensación de inmensidad que lo rodea es abrumadora. El protagonista ya no está seguro de si sigue existiendo como una entidad separada, o si ha sido completamente consumido por la vasta oscuridad que lo rodea. Todo lo que alguna vez fue su vida, sus pensamientos, sus recuerdos, se han desvanecido, como si fueran fragmentos de un sueño que desaparecen al despertar. Ya no hay tierra firme, ni océano, ni cielo. Todo ha sido reemplazado por una presencia intangible, algo que no puede percibir con los sentidos humanos, pero que lo envuelve con una presión indescriptible. En medio de esta oscuridad infinita, el hombre comienza a tener visiones. Son fragmentos, destellos de una vida pasada que parecen surgir de la nada. Vuelve a ver la costa, el mar en calma, las olas que rompían suavemente contra la orilla. Recuerda su vida antes de esta horrible pesadilla, su trabajo, su familia, las pequeñas alegrías cotidianas que una vez parecieron tan importantes. Pero estos recuerdos se sienten lejanos, como si pertenecieran a otro ser, a otra vida que ya no tiene conexión con él. Siente una angustia profunda, un dolor que no sabe cómo describir, como si hubiera perdido algo irrecuperable. El hombre ya no está seguro de su propio nombre, ni de quién era en realidad.
Todo lo que alguna vez definió su identidad está desapareciendo, disuelto en esta neblina cósmica que lo rodea. Es como si hubiera sido arrancado del flujo normal del tiempo y colocado en un espacio fuera de toda lógica, donde la existencia misma ya no tiene un propósito. Y es en medio de esta angustia existencial cuando vuelve a escuchar la voz, o lo que parece ser una voz, aunque no sea una forma de comunicación que pueda entender. Es un susurro bajo, una vibración en su ser, una sensación que penetra en su mente y lo llena de imágenes que no puede procesar. La voz le dice algo, pero las palabras no son claras. Solo una sensación de sufrimiento profundo, de desesperación infinita, lo atraviesa. Es como si la criatura, o lo que sea que esté detrás de todo esto, estuviera dándole una última oportunidad de comprender su destino. La criatura, que antes era solo una monstruosidad marina, ahora parece haber trascendido cualquier forma física. Su presencia está en todas partes, pero no tiene forma ni color. Es una constante presión que lo aplasta desde todas las direcciones, un peso cósmico que lo hace sentir insignificante, olvidado, como si nunca hubiera existido en primer lugar. El protagonista ya no tiene la capacidad de formular pensamientos coherentes. Su mente está rota, fragmentada, y las visiones que lo rodean solo lo sumergen más en la locura. A medida que estas visiones se intensifican, el hombre comienza a recordar cosas que nunca vivió. Ve escenas de un pasado antiguo, de civilizaciones que nunca conoció, pero que parecen tan familiares. Escucha murmullos de lenguas perdidas, ve figuras que se deslizan a través de paisajes que no pertenecen a este mundo, seres que no son humanos, pero que parecen haber estado presentes en el comienzo de los tiempos. Son recuerdos de un pasado tan remoto que no pueden ser humanos, pero al mismo tiempo, parecen estar conectados con él de alguna manera. Es en este momento cuando el protagonista comprende la horrible verdad. La criatura, el monstruo que lo atrapó en este abismo, no es solo una forma de vida marina, ni una manifestación de un terror cósmico. Es algo mucho más grande, mucho más antiguo. Es la representación de un conocimiento ancestral, una sabiduría perdida que ha existido mucho antes de que los humanos aparecieran en la Tierra. Es un vestigio de una era en la que seres más allá de la comprensión humana regían el universo. Este conocimiento no es algo que pueda ser comprendido por una mente humana. Es una sabiduría que solo puede ser absorbida a través del sufrimiento, a través de la disolución de la individualidad. Es un precio que debe pagarse por conocer la verdad detrás de la existencia. Pero ese precio es la pérdida de uno mismo, la desaparición de todo lo que alguna vez definió a una persona como un ser humano. El hombre ahora sabe que su existencia no era más que una fracción diminuta de un ciclo interminable de sufrimiento cósmico. Y lo peor de todo es que no hay escape. No hay regreso. La revelación de este conocimiento es tan abrumadora que su mente comienza a desintegrarse. Sus pensamientos ya no son suyos, son los pensamientos de seres que han existido mucho antes de él, seres que han experimentado lo mismo que él está viviendo ahora, el proceso de descomposición, la rendición ante la verdad. La criatura lo observa desde la distancia, si es que realmente tiene forma. Su presencia es omnipresente, y el hombre siente que está siendo absorbido por ella, que se está fusionando con algo más grande, más antiguo, algo que ha estado esperando en la oscuridad cósmica durante eones. Ya no hay lucha. Ya no hay resistencia. El hombre ha comprendido que no es más que un instrumento en un ciclo eterno de destrucción y renacimiento, un ciclo que nunca cesará. En su último momento de conciencia, el hombre siente una paz extraña, como si su sufrimiento estuviera por fin llegando a su fin. Ya no es un ser humano. Ya no es nada. Es parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, algo que está más allá de la vida y la muerte, más allá de todo lo que alguna vez pudo haber entendido. La oscuridad lo envuelve completamente. La luz se apaga. El mar y la tierra se disuelven. Y con ello, la última chispa de humanidad que quedaba en él se desvanece, absorbida por el abismo cósmico, donde nada tiene forma ni sentido, y donde el conocimiento es un peso que destruye a aquellos que intentan comprenderlo. Capítulo 11. La revelación final. La oscuridad sigue envolviendo al protagonista, como una neblina densa y viscosa que lo consume lentamente. Ya no es capaz de distinguir entre sus propios pensamientos y las voces ajenas que parecen resonar en su mente. Son susurros distorsionados, murmullos lejanos, como si el universo entero estuviera tratando de comunicarse con él, pero con una lengua incomprensible. Mientras su conciencia se desvanece, las visiones se intensifican.
Imágenes de criaturas que no pertenecen a este mundo desfilan ante él. Seres con formas imposibles, criaturas híbridas de animales y humanos, monstruos cuyo único propósito parece ser el de destruir la realidad tal como él la conoce. Sin embargo, dentro de esas visiones, hay algo más, una sensación de familiaridad. Algo en esos seres, en sus ojos vacíos, le resulta inquietantemente cercano. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? En la desolada negrura que lo rodea, comienza a recordar fragmentos de una existencia anterior. Imágenes de la ciudad costera, el puerto, los barcos que se alejan hacia el horizonte. Recuerda haber sido un hombre común, alguien sin conocimientos ocultos ni poder, atrapado en las trivialidades del día a día. Pero esa imagen ya no le parece real. Los recuerdos se sienten ajenos, distantes, como si no pertenecieran a su vida. Lo que siente ahora es algo mucho más vasto, algo que trasciende las limitaciones humanas. Poco a poco, las visiones comienzan a revelarle la verdad. La figura que lo ha acompañado en su descenso hacia la locura, esa entidad monstruosa, era solo un intermediario, una manifestación de algo mucho más grande. La criatura no era el origen de su tormento. Era simplemente un emisario de los horrores que se ocultaban más allá del espacio y del tiempo. Y lo peor de todo es que esa entidad monstruosa, ese ser, no era nada más que un eco, una parte de un ciclo cósmico mucho más antiguo y profundo. Y es en medio de esta angustia existencial cuando vuelve a escuchar la voz, o lo que parece ser una voz, aunque no sea una forma de comunicación que pueda entender. Es un susurro bajo, una vibración en su ser, una sensación que penetra en su mente y lo llena de imágenes que no puede procesar. La voz le dice algo, pero las palabras no son claras. Solo una sensación de sufrimiento profundo, de desesperación infinita, lo atraviesa. Es como si la criatura, o lo que sea que esté detrás de todo esto, estuviera dándole una última oportunidad de comprender su destino. La criatura, que antes era solo una monstruosidad marina, ahora parece haber trascendido cualquier forma física. Su presencia está en todas partes, pero no tiene forma ni color. Es una constante presión que lo aplasta desde todas las direcciones, un peso cósmico que lo hace sentir insignificante, olvidado, como si nunca hubiera existido en primer lugar. El protagonista ya no tiene la capacidad de formular pensamientos coherentes. Su mente está rota, fragmentada, y las visiones que lo rodean solo lo sumergen más en la locura. A medida que estas visiones se intensifican, el hombre comienza a recordar cosas que nunca vivió. Ve escenas de un pasado antiguo, de civilizaciones que nunca conoció, pero que parecen tan familiares. Escucha murmullos de lenguas perdidas, ve figuras que se deslizan a través de paisajes que no pertenecen a este mundo, seres que no son humanos, pero que parecen haber estado presentes en el comienzo de los tiempos. Son recuerdos de un pasado tan remoto que no pueden ser humanos, pero al mismo tiempo, parecen estar conectados con él de alguna manera. Es en este momento cuando el protagonista comprende la horrible verdad. La criatura, el monstruo que lo atrapó en este abismo, no es solo una forma de vida marina, ni una manifestación de un terror cósmico. Es algo mucho más grande, mucho más antiguo. Es la representación de un conocimiento ancestral, una sabiduría perdida que ha existido mucho antes de que los humanos aparecieran en la Tierra. Es un vestigio de una era en la que seres más allá de la comprensión humana regían el universo. Este conocimiento no es algo que pueda ser comprendido por una mente humana. Es una sabiduría que solo puede ser absorbida a través del sufrimiento, a través de la disolución de la individualidad. Es un precio que debe pagarse por conocer la verdad detrás de la existencia. Pero ese precio es la pérdida de uno mismo, la desaparición de todo lo que alguna vez definió a una persona como un ser humano. El hombre ahora sabe que su existencia no era más que una fracción diminuta de un ciclo interminable de sufrimiento cósmico. Y lo peor de todo es que no hay escape. No hay regreso. La revelación de este conocimiento es tan abrumadora que su mente comienza a desintegrarse. Sus pensamientos ya no son suyos, son los pensamientos de seres que han existido mucho antes de él, seres que han experimentado lo mismo que él está viviendo ahora, el proceso de descomposición, la rendición ante la verdad. La criatura lo observa desde la distancia, si es que realmente tiene forma. Su presencia es omnipresente, y el hombre siente que está siendo absorbido por ella, que se está fusionando con algo más grande, más antiguo, algo que ha estado esperando en la oscuridad cósmica durante eones. Ya no hay lucha. Ya no hay resistencia.
El hombre ha comprendido que no es más que un instrumento en un ciclo eterno de destrucción y renacimiento, un ciclo que nunca cesará. En su último momento de conciencia, el hombre siente una paz extraña, como si su sufrimiento estuviera por fin llegando a su fin. Ya no es un ser humano. Ya no es nada. Es parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, algo que está más allá de la vida y la muerte, más allá de todo lo que alguna vez pudo haber entendido. La oscuridad lo envuelve completamente. La luz se apaga. El mar y la tierra se disuelven. Y con ello, la última chispa de humanidad que quedaba en él se desvanece, absorbida por el abismo cósmico, donde nada tiene forma ni sentido, y donde el conocimiento es un peso que destruye a aquellos que intentan comprenderlo. Capítulo 11. La revelación final. La oscuridad sigue envolviendo al protagonista, como una neblina densa y viscosa que lo consume lentamente. Ya no es capaz de distinguir entre sus propios pensamientos y las voces ajenas que parecen resonar en su mente. Son susurros distorsionados, murmullos lejanos, como si el universo entero estuviera tratando de comunicarse con él, pero con una lengua incomprensible. Mientras su conciencia se desvanece, las visiones se intensifican. Imágenes de criaturas que no pertenecen a este mundo desfilan ante él. Seres con formas imposibles, criaturas híbridas de animales y humanos, monstruos cuyo único propósito parece ser el de destruir la realidad tal como él la conoce. Sin embargo, dentro de esas visiones, hay algo más, una sensación de familiaridad. Algo en esos seres, en sus ojos vacíos, le resulta inquietantemente cercano. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? En la desolada negrura que lo rodea, comienza a recordar fragmentos de una existencia anterior. Imágenes de la ciudad costera, el puerto, los barcos que se alejan hacia el horizonte. Recuerda haber sido un hombre común, alguien sin conocimientos ocultos ni poder, atrapado en las trivialidades del día a día. Pero esa imagen ya no le parece real. Los recuerdos se sienten ajenos, distantes, como si no pertenecieran a su vida. Lo que siente ahora es algo mucho más vasto, algo que trasciende las limitaciones humanas. Poco a poco, las visiones comienzan a revelarle la verdad. La figura que lo ha acompañado en su descenso hacia la locura, esa entidad monstruosa, era solo un intermediario, una manifestación de algo mucho más grande. La criatura no era el origen de su tormento. Era simplemente un emisario de los horrores que se ocultaban más allá del espacio y del tiempo. Y lo peor de todo es que esa entidad monstruosa, ese ser, no era nada más que un eco, una parte de un ciclo cósmico mucho más antiguo y profundo. El hombre ya no puede distinguir entre la vida que conoció y la que ahora está viviendo. El mar, la estatua, la criatura, todo se amalgama en una visión total y abrumadora. La verdad es simple, pero devastadora. El universo está plagado de seres como esa criatura, que existen más allá de la comprensión humana. Son fuerzas que han estado presentes desde el principio de los tiempos, y que continúan existiendo en una especie de ciclo eterno de creación y destrucción. En su mente, una sensación de desesperación se hace más fuerte. Ha comprendido la enormidad del conocimiento que ahora posee. El sufrimiento no es solo algo que los humanos experimentan, es el resultado de la lucha perpetua entre estos seres cósmicos, que se alimentan de las almas de aquellos que se atreven a conocer los secretos del universo. Los humanos, en su ignorancia, no son más que peones en un juego que está más allá de su control, y todo lo que pueden hacer es sucumbir ante la inmensidad de lo desconocido. En un último suspiro de lucidez, el hombre ve más allá del abismo. La estatua, la criatura marina, los seres incomprensibles que flotan en la distancia. Todo es una representación de algo mucho más antiguo y vasto. Es un ciclo que ha estado sucediendo desde antes de que los humanos existieran, un ciclo que no tiene fin ni propósito. La mente humana, con su limitada capacidad para entender el cosmos, es incapaz de comprender la magnitud de lo que ha presenciado. El hombre no puede más. Su cuerpo, su conciencia, su ser entero está siendo desintegrado, y la sensación de ser engullido por un vacío cósmico es absoluta. Ya no hay nada que lo retenga, nada que lo ancle a la realidad de antes. Su vida es solo un suspiro ante la inmensidad del universo, un parpadeo fugaz en un océano de oscuridad interminable. En el momento en que su mente se disuelve por completo, el hombre finalmente comprende el destino de todos los seres humanos que osen adentrarse en los secretos prohibidos del universo. Son tragados por la vastedad del cosmos, condenados a olvidar su existencia, condenados a ser absorbidos por las fuerzas que han existido mucho antes de que el hombre naciera. Con esa comprensión,
la última chispa de su conciencia se apaga, desvaneciéndose en el abismo sin fin. Su sufrimiento, su dolor, su angustia, todo desaparece, pero lo hace con la aceptación de que nunca podrá escapar. La oscuridad lo consume, y ya no queda nada de él. Ya no queda nada de su ser. Capítulo 12. El olvido eterno. La conciencia del protagonista ya no tiene forma, ni límites. Ya no es humano, ni animal, ni nada que pueda ser comprendido por una mente terrenal. Ha sido absorbido por una vasta e imparable oscuridad que lo consume completamente. En su último vestigio de existencia, algo extraño sucede. Aunque su ser se ha disuelto, un eco persiste en la eternidad del vacío. Es como si, por un instante, pudiera vislumbrar las últimas cenizas de lo que fue su humanidad, antes de ser arrastrado completamente hacia el abismo del olvido. Las visiones, esas imágenes caóticas y desconcertantes que lo habían rodeado, parecen disiparse. Las criaturas, los horrores inconcebibles, la presencia de lo que podría haber sido la estatua, todo eso ya no está. El mar que una vez fue su cárcel parece alejarse a la distancia, perdiendo su poder sobre él. Pero, en su lugar, surge algo mucho más profundo y antiguo. Es una comprensión final, una revelación tan aterradora que no puede ser procesada por una mente humana, ni siquiera por la mente que alguna vez fue suya. En la oscuridad, surge un susurro lejano, como un pensamiento transmitido por algo mucho más grande que cualquier ser vivo. El protagonista ya no tiene la capacidad de sentir miedo. Su terror ha sido consumido por la magnitud de la revelación, por la vasta indiferencia del cosmos que lo rodea. El conocimiento que ha adquirido sobre la insignificancia de la humanidad y la cruel indiferencia de las fuerzas que rigen el universo lo ha dejado vacío, incapaz de volver a ser el ser que alguna vez fue. Y así, en la quietud absoluta, el protagonista experimenta algo indescriptible: el olvido. No el olvido como lo entendemos los humanos, sino algo más profundo, más absoluto. Es la desaparición total de la individualidad, la completa aniquilación del ser. Ya no hay conciencia, ya no hay recuerdos. Ya no hay necesidad de existir, pues la existencia misma es una ilusión que se deshace ante la realidad cósmica. Las fuerzas que lo habían absorbido no son maliciosas ni benevolentes. Son ajenas a cualquier emoción o motivación humana. Son las mismas fuerzas que regían el universo mucho antes de que la humanidad apareciera, mucho antes de que las primeras estrellas se formaran. El protagonista no era más que un efímero suspiro en el vasto universo, una chispa que brilló brevemente antes de desaparecer en el vacío infinito. Ahora, ya no queda nada de él. Ni su sufrimiento, ni su desesperación. Todo ha desaparecido en el abismo que lo rodea, y con ello, se disuelven también las últimas huellas de lo que alguna vez fue su vida. El conocimiento adquirido, el entendimiento de las fuerzas cósmicas, ya no tiene sentido. No hay nadie para comprenderlo, no hay nadie para recordarlo. El protagonista es olvidado. No por los seres cósmicos que lo rodean, sino por la misma esencia del universo. El vacío lo reclama, y él se convierte en una parte del ciclo eterno, un ciclo que ni siquiera la muerte puede interrumpir. Ha sido tragado por el olvido cósmico, donde nada perdura, donde nada tiene importancia. No hay justicia ni venganza, no hay castigo ni recompensa. Solo queda el vacío absoluto. Mientras el universo sigue girando en su indiferencia, el hombre ya no es más que una sombra, una chispa de conciencia que ha dejado de existir. Los ecos de su sufrimiento, de su comprensión, se desvanecen como una brisa que se apaga en el viento cósmico. Y así, el hombre se disuelve por completo. El ciclo sigue su curso, y la oscuridad lo engulle. El terror de la existencia es reemplazado por el silencio eterno, el silencio de un universo que no necesita de él ni de nadie. En su último respiro, el protagonista entiende que, en última instancia, no importa cuánto esfuerzo pongamos en buscar respuestas, en tratar de comprender el cosmos, porque el universo no tiene interés en nosotros. Somos nada en su vastedad, y así, en la vastedad de la oscuridad, somos olvidados. Gracias por escuchar este audiolibro hasta el final. Si disfrutaste la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Tu apoyo ayuda a que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo capítulo.